Buenas noches, mis amados. Bendiciones a cada uno. Venimos por estos medios para compartir con ustedes este pequeño estudio del Salmo 23. El Salmo 23, gloria al Señor, es uno de los salmos más reconocidos dentro de la iglesia y posiblemente el más citado. Pero el Salmo 23 esconde la belleza de Dios en la manera en que trabaja con cada uno de nosotros. Si usted no ha leído el Salmo 23 detenidamente, le encarezco que lo haga. Porque el Salmo 23, aunque muchas personas puede ser que se lo sepan de memoria, no obstante, muy pocos han podido vivir realmente lo que ese salmo propone. Hoy yo quiero dar este estudio bajo el tema el anhelo de un pastor. Yo como pastor que llevo ya cursando en esto ya más de 10 años, me he dado de cuenta, mi amado, que cuando he leído el Salmo 23 he podido realmente hacer lo mío, porque ese salmo es uno que surge del corazón de David, habiendo sido él pastor en una ocasión y haberse encontrado él en un momento difícil en su vida donde se encontraba desterrado. Incluso este salmo surge en el desierto. Este salmo no lo escribe él en el palacio. Este salmo no es escrito en su cuarto, en su recámara. Este salmo es escrito en el desierto cuando él se encuentra huyendo, en un momento de desesperación, en un momento de angustia. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Si usted no sabe, no ha experimentado lo que es sentirte desterrado de los tuyos, si tú no sabes lo que es tú tener que estar huyendo de tu posición, de tu llamado, porque te encuentras como que en persecución de tus enemigos, pues este salmo tú no lo vas a entender. David, siendo rey y habiendo sido pastor, habiendo sido guerrero, este hombre se encontraba huyendo de los más cercanos, huyendo de la gente de la cual confió en una ocasión. Y surge este salmo que dice así: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Juntos a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En ese salmo, en esos versos, existen 12 promesas que anhelamos nosotros los pastores. Y claro, usted lo puede también anhelar, pero nuevamente esto es un salmo que realmente un ministro es el que se puede familiarizar muchísimo con él. Pero sí es un salmo que tiene las mismas promesas para todos nosotros. Usted no tiene que tener posición para usted poder hacerle estas promesas de usted. Lo que estoy queriendo decirle, y porque el tema de hoy es más bien dirigido hacia los ministros, las cabezas de los hogares, cabezas de las casas de Dios, ángeles que Dios ha puesto. Amén, gloria al Señor. O cualquier, puede ser ministro de la palabra, evangelista, maestro, etc. Hay 12 promesas que en esos versos podemos encontrar. Y el primero es simple. Dice: nada me faltará. Habla de que Jehová es mi pastor y nada te faltará. El Señor promete que si nosotros confiamos en Él, como el pastor que Él es de nuestra vida, de nuestras almas,
aquí no faltará nada. Ahora, en un sentido un poco más amplio, si aplicamos esto a que nada nos faltará, no está hablando nada más de que no nos faltará sustento, que no nos faltará a nosotros abrigo, que no nos faltará albergue, que no nos faltará a nosotros, ¿verdad? En la finanza, que no nos faltará a nosotros, ¿verdad? La salud. Pero cuando se trata de ser un creyente, un servidor del Señor, esto puede también significar que no te va a faltar el problema. Porque muy a menudo, mi amado, el creyente piensa que porque le sirve a Dios va a evitar los problemas, que de momento servirle a Dios es ausencia de crisis, es ausencia de batalla, es ausencia de guerra, y es todo lo contrario. Si tú eres un fiel servidor de Dios, quiere decir que no te va a faltar el problema, no te va a faltar la persecución, pero que en medio de eso hay una promesa de que tampoco te faltará la protección de Él, no te faltará nada. Dios estará contigo. El creador del universo como nuestro guía y suficiente Dios promete de que nada te va a faltar. Y uno de los anhelos de nosotros como ministros, como pastores, es eso, que no nos falte nada, que no nos falte su gracia, que no nos falte su amor, que no nos falte la misericordia, que no nos falte el perdón, que no nos falte la gracia, que no nos falte, mi amado, el favor de Dios sobre nuestra vida, que no nos falte, mi amado, el sustento, que no nos falte prácticamente nada, o sea, nada. Pero también entendemos que en medio de servirle al Señor, eso también implica que no nos va a faltar, mi amado, momentos difíciles, que no nos va a faltar la prueba, que no nos va a faltar la tentación, que no nos va a faltar, mi amado, a veces la duda y el miedo. Pero en todo eso, el Señor va a estar para ayudarnos a seguir caminando. La segunda promesa es que dice que nos hará descansar. Dice que Él promete que nos hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Escuchen eso, cuando habla de delicados pastos, la responsabilidad mayor del pastor es asegurarse que las ovejas no se acuesten en cualquier matorral o en cualquier pastizal. Porque usted sabe que hay pastos que contienen estos pequeques que se pegan a uno. Yo recuerdo que cuando yo estaba en México ahora en estos días, cuando fui a tratar de cortar el monte, se me pegaron un montón de pequeques y un montón de cosas, mi amado, que hincaban. Y ese tipo de pastizal es dañino para las ovejas, especialmente para la lana. Porque imagínese usted si todo eso se pega a la lana de la oveja. Usted sabe el trabajo tedioso que tiene que tener el pastor para sacar todo eso. Y no tanto que tiene que sacarlo, tiene que arrancarlo, extrayendo así la lana, lo cual le va a doler mucho a la oveja. Entonces el pastor no es un pastor cualquiera que te va a sentar en cualquier pastizal. Te va a sentar en delicados pastos y te va a hacer descansar. Esto habla, mi amado, esto habla de un descanso espiritual. Te habla del descanso que Dios ofrece, que es un descanso distinto a cuando usted y yo decidimos descansar en la noche. Esto es un descanso sin preocupación. Esto es un descanso donde el alma no siente ningún tipo de agotamiento y cansancio, sino que tú permites que Él te lleve a ese perfecto descanso que muchos de nosotros necesitamos para nuestras almas. Por ende, el anhelo del pastor es hallar ese descanso que solamente Dios puede proveer. El descanso que no tiene nada que ver con nosotros decir, bueno, me quedan 6 horas para dormir y descansar. No estamos hablando de ese. Ese descanso es para el cuerpo, ese descanso es para la mente. Pero el descanso que Dios promete aquí para tu vida y para la vida de un pastor que lo anhela es un descanso del alma. Ese descanso, mi amado, que tú sabes que tú te sientes seguro, que tú sabes que Dios no te va a llevar a cualquier lugar a descansar, que Él te va a hacer descansar en sus brazos. Eso es poderoso. La tercera promesa es que Él dice que nos pastoreará. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, Dios promete
un pastoreo junto a aguas de reposo. Nuevamente, muy similar a delicados pastos. Aguas de reposo significa similarmente lo mismo. Un pastor jamás va a acercar a las ovejas a aguas que están fluyendo muy fuerte, muy con esa agresividad, porque las ovejas se asustan, se espantan. Cuando habla de aguas de reposo, tampoco está hablando de aguas estancadas, porque usted sabe que la agua estancada, donde no hay fluidez, es una agua de pozomuro, es una agua que apesta, es lo que le llamamos nosotros aguas negras. Y un pastor jamás te llevará a aguas negras. Un pastor te lleva a aguas de reposo, es decir, aguas que están fluyendo, pero no están con esas corrientes bien fuertes que asusta, y que de por hecho que si una oveja cayera en un pozo o en un río donde las aguas están fluyendo muy fuerte, se la lleva arrastrada y la puede ahogar. Está hablando de aguas de reposo. Estas aguas, mi amado, calmadas, pero no estancadas. Está hablando de un pastor que tiene la capacidad de pastorear. Pastorear aquí está hablando de liderar, de guiar. No es lo mismo que apacentar. Apacentar es cuando tú estás alimentando a la grey. Pero nota que él dice que él promete pastorear, él promete guiarnos a lugares de reposo, a aguas descansadas, aguas de reposo, aguas que fluyen, aguas vivas, aguas frescas, pero no estancadas. Y este es el mejor consuelo que nosotros vemos, donde Dios nos está diciendo: yo te voy a guiar a la quietud. Porque el agua aquí simboliza mucho lo que es el espíritu o el alma. Y el anhelo del pastor es que en su vida haya una quietud en su alma, en su espíritu. Todos lo anhelamos. Hay momentos, mi amado, que a veces nosotros nos alborotamos porque la gente que no entienden los zapatos del pastor todo el tiempo andan criticando. Todo el tiempo andan señalando. Todo el tiempo andan sacando el defecto. Pero yo les imploro que si tú no te has puesto los zapatos del pastor, cierre la boca, póngale candado y llave y bote la llave, porque si tú no conoces las pisadas y los zapatos del pastor, tú no tienes autoridad para tú ni tan siquiera emitir un consejo, porque el problema es que a veces los consejos son de fuentes terceras, son de personas que en verdad no tienen un vistazo de eso. Entonces pues se nos hace fácil querer emitir un consejo cuando en realidad no entendemos la vida de un pastor. El pastor se frustra, el pastor a veces se siente inquieto, el pastor a veces realmente muchas cosas le pueden robar la paz. La gente, las situaciones, los problemas, tú sabes, hay muchas cosas que le pueden robar la paz. Y el anhelo de un pastor es encontrar a alguien que realmente lo pueda pastorear, que lo pueda guiar, que lo pueda conducir a una vida de quietud. Por eso que dice, en aguas de reposo te pastoreará. Y luego añade, confortará tu alma, que es, ¿verdad?, la cuarta promesa. La cuarta promesa de confortar el alma. El único que puede traer consuelo al alma es Dios. Y ese es el mejor anhelo del pastor. Yo entiendo que hay personas que tienen buenas intenciones. Yo sé que hay mucha gente, mi amado, que están a nuestro lado y que realmente pueden servir de un báculo para que nosotros podamos hallar un poco de consuelo y de confortamiento. Pero realmente el consuelo y el confortamiento lo provee Dios. Y yo he estado cerca de pastores, mi amado, que han derramado lágrimas, que han abierto su corazón, mi amado, dando a entender, mi amado, que están buscando consuelo. Y por más que yo pueda darle consejo, por más que yo le pueda dar palabras, yo entiendo que a última hora el único que puede realmente confortar el alma es Dios. El Señor en momentos de angustia y de tristeza, Él es el único que puede confortar. O sea, tenemos que entender, mi amado,
que no hay nadie que se pueda igualar a ese papel que hace Dios. Y por eso esta cuarta promesa es una que nuevamente es para todos. Pero el tema de hoy es el anhelo del pastor. Mi anhelo es que Dios pueda confortar mi alma. Porque mientras hay unos que la quieren estorbar, mientras hay unos, mi amado, que realmente quieren hacer de mi vida tripas de corazones, yo entiendo que el único que puede traer ese consuelo es Dios. Y es el único, mi amado, el que realmente en medio de una tristeza, en medio de soledad, en medio de angustia, Él es el único que puede realmente traer la necesidad, o sea, cumplir la necesidad o satisfacer la necesidad en tales momentos. Lo sintió David, mi amado. David sabía que el único que podía confortar su alma en ese momento no era su esposa, no eran sus hijos, no eran su más aliado, no eran su más cercano, no eran su mejor amigo. En ese momento él entendió que era Dios. Porque cuando tú estás en un desierto, donde tú tienes que obligatoriamente, yo siento la presencia de Dios. Jesus. Mi amado, hay momentos que tú vas a tener que abandonar todo. Y tú vas a tener que cruzar el desierto solo. Hay momentos que tú vas a tener que despegarte de los tuyos, de tus amigos, de los más cercanos, con tristeza. Y Dios te va a llevar a cruzar un desierto solo porque te quiere solo. Y en esa soledad, que no necesariamente significa ausencia de Dios, en esa soledad Dios te va a enseñar a ti quién es realmente tu pastor. Quién es realmente el que está contigo en las buenas y en las malas. Y si tú no has experimentado ese desierto, no te preocupes, no lo pidas, porque te va a llegar. Porque si Dios quiere hacer de ti el mejor ministro, la mejor ministra para él, su mejor siervo, tú vas a tener que cruzar esos desiertos. Y David entendió que en este desierto donde surge y nace este hermoso salmo, él entendió que Dios era el único que iba a confortar su alma. Quinta promesa. Dice aquí, me guiará por sendas de justicia. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. O sea, el Señor promete que Él nos va a guiar a nosotros por caminos, sendas de justicia. O sea, los pastores normalmente guían a sus ovejas por lugares, amén, donde no hay tales peligros, donde no se lastiman ni lastiman a otras. De igual manera, el Señor nos guía por sendas y caminos seguros, donde su palabra es la que nos presenta la verdadera justicia. Y uno de los anhelos de nosotros como pastores es que nosotros podamos ser guiados por sendas de justicia. Y yo entiendo que en ocasiones a veces nosotros, y nuevamente no lo coja como que esto es nada más para ministros, pero para usted también. Hay momentos, mi amado, que usted quiere que Dios te guíe por caminos donde tú no seas apedreado, donde tú no seas criticado, donde tú no seas blasfemado, donde no te hagan daños. Y el único que puede hacer eso es Dios. Dios promete guiarnos por lugares de justicia, de rectitud. Porque no tan solamente Él quiere que tú veas esa parte y esa esencia de Dios, sino que Él quiere que tú también puedas proyectar lo mismo, justicia y rectitud. Y para nosotros poder liderar un pueblo y conducirlos a la verdad, a la justicia y la rectitud, nosotros mismos tenemos que haber sido guiados por esas mismas sendas. El anhelo de un pastor no es caminar por el camino y la senda del error. Yo estoy consciente que ningún pastor que asume el pastorado está pensando, ay, yo quisiera caminar por el error. No. Es que en algún momento de nuestras vidas, como le pasó a David, que en algún momento de la vida, pues nosotros en vez de
dejarnos ser guiados. En algún momento, mi amado, nosotros decidimos desviarnos, y es ahí, en esos desvíos, que entonces decidimos caminar nuestro propio camino, y es donde nos ponemos en peligro de nosotros mismos trazar nuestro propio camino. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Es un fin de muerte. La parábola de la oveja perdida nos muestra a nosotros la conducta o el fin de una oveja que decide cruzar su propio camino. Que una vez que se sale del redil, que una vez que propone sus propias técnicas o estrategias, termina perdido y errante. Y tiene que el pastor dejar las 99 que están seguras para ir en busca de una que se descarriló, que una que se salió del carril. Entonces el anhelo del pastor no es poder conducir a las ovejas al camino de justicia y de rectitud, pero es que también ellos sean guiados también por ese mismo camino. Por eso esta promesa, esta quinta promesa de que Él nos guía por senda de justicia, es una que realmente es el mejor anhelo de nosotros, porque ningún pastor desea caminar errante. Porque eso puede implicar que va a llevar a otros al error. Esta es una promesa de que Dios promete guiarnos por senda de justicia, por un camino que no nos hará daño, porque la palabra de Dios no hace daño. La palabra de Dios confronta, la palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos ilumina, la palabra de Dios nos fortalece, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios tiene muchas funciones. Pero aquí vemos que la promesa de Dios es que nos guía por senda de justicia. La sexta promesa. La sexta promesa dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. El anhelo del pastor es no tener ningún temor, no tener ningún miedo. Ahora, yo no estoy hablando del miedo y del temor de los hombres, porque sabemos que Jesucristo en una ocasión dijo: no le teman al hombre que tiene el poder para matar el cuerpo, pero no puede hacer más nada. Sino témele a aquel que tiene el poder para destruir el cuerpo y el alma. Aquí no está hablando entonces de ese temor. Estaba hablando aquí de a veces del temor que viene, mi amado, por grandes desafíos. Está hablando de incluso del temor que puede infundir el diablo a veces en nuestras vidas. Ese temor de hacernos pensar de que estamos solos. Eso es una manera de sentirnos con miedo, de pensar de que Dios nos abandonó. Yo no sé qué puede haber más devastador y más espeluznante que sentir ese temor de tú saber de que Dios te abandonó. Eso supera cualquier miedo que tú puedas hallar. Y David, como pastor, como rey y como guerrero, no dudo que tiene que haber sentido ese miedo. Cuando usted lee muchos de sus salmos aluden a de que él tenía miedo de que Dios lo abandonara. De que él tenía miedo de que la presencia del Señor lo dejara. Pero aquí vemos que esta sexta promesa habla de que no temerá mal alguno. No temerá mal que venga del hombre, no temerá mal que venga del diablo, no temerá mal de nada. El buen pastor promete estar con nosotros. Y es por esas razones nada más, es de la cual nosotros no debemos de tenerle temor a nada. Que temor ni a la muerte, temor a la enfermedad, temor a la crisis, nada de eso. Nada de eso nos debe de tambalear. O sea, esto habla, mi amado, de que donde quiera que andemos, dice, aunque ande, dice, mira lo que dice, aunque ande. Aquí la palabra aunque ande está hablando que esto es una posibilidad y una probabilidad. No está hablando de que nunca vamos a andar por valles de sombra y de muerte. Dice, aunque ande. Es decir, si llegara la probabilidad o la posibilidad de que tuvieras que andar por valles de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Y la firmeza y la garantía es porque dice, porque tú estarás conmigo.
Aleluya. Es decir, aunque tú tengas que pasar por una situación que amenaza contra tu vida, que amenaza contra tu paz interna, aunque tú tengas que pasar por un momento doloroso, aunque tú tengas que pasar por la crisis, aunque tú tengas que pasar por el rechazo, aunque tengas que pasar por el abandono, aunque tengas que pasar, mi amado, por la crítica y la burla y el escarnio de la gente, no temerás mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios está dando una garantía de que estará contigo. Pero la promesa ahí es que no temerás mal alguno. David supo eso en su momento de exilio. David se dio de cuenta que mientras seguía siendo rey, lo que lo cubría a él era el palacio. Lo que lo cubría a él era su posición. Mientras él fuera guerrero, lo que lo cubría a él era sus guerreros. Lo que lo cubría a él era su vestimenta de guerrero. Mientras él fuera pastor, lo que lo cubría a él era sus destrezas, su habilidad. Lo que lo cubría a él era el conocimiento que él tenía detrás de ser un pastor, de manejarlo. Pero cuando todas esas cosas se les quitaron, cuando todas esas cosas no estaban a su alcance y se encontró en el desierto, él se dio de cuenta, mi amado, que a última hora el único que lo podría cubrir, el único que lo podría guardar era Dios. Y por ende aprendió que él no tenía que tenerle miedo a nada. No había nada que le podía infundir a él temor, porque Dios estaría con él. Séptima promesa. Habla aquí ahora de algo bien interesante. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado. ¿Sabían usted que el pastor, en la actualidad, el pastor, las únicas herramientas que utiliza es la vara y el cayado? La vara era la arma de defensa, mientras que el cayado es lo que él utilizaba para mantener la manada, ¿verdad? Las ovejas en su lugar, para que el cayado es ese bastoncito con el cuellito virado. Y eso él lo utilizaba para jalar por el cuello a las ovejas que se estuvieran saliendo de su carril. Pero la otra era una vara de defensa. Mucha gente piensa que la vara era la que él utilizaba para darle a las ovejas. No, un pastor no le da a sus ovejas. Esa vara entonces era para defenderse en contra de las fieras, de los lobos o de cualquier animal feroz que el pastor se encontrara en el campo o en el desierto. Cuando David dice que la vara y su cayado infunden aliento, está hablando, amén, de protección. Es decir, las ovejas como animales se sentían seguros porque veían a su pastor que venía equipado, que no era un pastor que no venía preparado. Era un pastor que venía equipado, era un pastor que venía seguro, amén, de que donde quiera que iban ellos a cruzar la travesía que iban a caminar, las ovejas se sentían seguras porque su pastor iba a salir en defensa. Por un lado, el cayado representaba de que el pastor no las iba a dejar descarrilarse, no las iba a dejar salir del grupo, de la manada, del redil. Pero por otro lado, la vara indicaba que las iba a proteger de cualquier maldad, de cualquier ataque, de cualquier invasión, de cualquier intruso, de cualquier lobo, de cualquier asaltante. O sea, es decir, las ovejas se sentían seguras porque tenían protección. O sea, el pastor usaba esta herramienta para guiarla por el camino correcto y las ponía a salvo. Y esta séptima promesa habla de que las herramientas que Dios utiliza para nuestras vidas traen aliento. Entonces el anhelo del pastor, uno de los anhelos del pastor es saber
que Dios también tiene herramientas para infundir en nosotros aliento. Aliento de paz, aliento de seguridad, aliento de confianza. O sea, es decir, ningún pastor se debe de sentir que no está protegido por Dios. Ningún pastor se debe de sentir que no tiene una garantía de seguridad de parte de Dios, quien lo está guiando. En ocasiones yo me he encontrado, mi amado, que esta es una de las razones por la cual muchos pastores a veces se sienten que no tienen suficiente fuerzas para continuar en su llamado como pastores. Porque piensan que la protección de Dios no la tienen. Piensan que están cursando en esta vida del ministerio pastoral errantes, solos. Nuevamente, lo mismo puede ser en tu vida. No tienes que ser pastor. Pero Dios promete que su vara y su callado van a infundir aliento en nosotros. Es decir, tú no te tienes que sentir como que estás desamparado. Tú no te tienes que sentir como que tú estás solo o sola, porque Dios promete guiarte y protegerte. Pero tienes que entender que Él utiliza una herramienta que en ocasiones son un poco incómodas. El callado a veces es incómodo, porque el pastor a veces tiene que dar unos jalones con ese callado, y a veces puede ser incómodo para la oveja, porque la oveja a veces, mira, la oveja, y esto no lo digo despectivamente, pero la Biblia nos identifica a nosotros como su oveja. ¿Por qué? Porque la oveja es uno de los animales más brutos que hay. Y eso no lo digo despectivamente. Eso en sí es, si vamos a ver, se puede decir que eso es un complemento. Porque si hay algo que desalienta el corazón de Dios, es que hayan ovejas que se creen que lo saben todo. Pero la oveja literalmente es uno de los animales más brutos, más necios que hay. Porque la oveja, si la dejan, se lanza, se tira en el río y se ahoga. A la oveja, si tú la dejas, ella misma se mete en el hoyo y cae en el hoyo. La oveja, si la dejan, ella misma cae en las trampas que le tienden a veces las fieras en el campo, en el desierto. Por eso es que las ovejas necesitan a alguien que las guíe, alguien que las pastoree, alguien que las cuida, alguien que las protege. Entonces Dios, cuando va a tratar con nuestra vida, las va a tratar con su palabra, que es su callado. Y la va a tratar también, ¿verdad?, con su protección, ¿verdad?, con su guianza, con su presencia en nuestra vida, que viene siendo su vara. La vara que es para protegernos del mal, que es para guiarnos. Estas son cosas, mi amado, que realmente pues necesitamos. En ocasiones sí, la vara también es como un método de reprensión. Pero no quiero que se enfoquen que es una vara para castigar, para dar, para disciplinar. La vara del instrumento, esa vara del instrumento del pastor es para defensa, en contra del mal. No es para dar, como mucha gente piensa, que es para castigar y darle de varazo a la oveja. Un pastor realmente no hace eso con sus ovejas, sino más bien que esto trae aliento, porque esto está hablando de guianza, de protección, pero sobre todo de mantenernos derechos, mantenernos en el camino. Octava promesa dice: prepara mesas delante de mí. Verso 5: adereza mesas delante de mi presencia, en presencia de mis angustiadores. Hay una octava promesa, que Dios va a preparar mesas delante de ti. Esto habla de una mesa espiritual, esto habla de gozo, esto habla de victoria. David veía en algún momento en su vida que él iba a volver a celebrar. David sabía que el desierto no era su lugar permanente. Y uno de los anhelos del pastor hoy en día es que la crisis, el problema, la situación que está atravesando no sea
su estado final. Muchos de nosotros somos perseguidos y criticados porque a veces queremos realmente, no es a veces, siempre queremos obedecer a Dios y tratar lo más que podemos de cumplir su palabra. Pero realmente, mi amado, bajo el tipo de tiempo que estamos viviendo y la generación en la cual nos estamos topando, nos estamos dando de cuenta, mi amado, que eso es mucho más complicado de lo que parece ser. Es sumamente difícil porque la gente se nos torna, nos traicionan y comienzan a virarse en contra de nosotros a tal magnitud, mi amado, que tenemos que salir huyendo a veces del llamado. Y tenemos que a veces meternos en estos estados desérticos espirituales, mi amado. Y ahí donde a veces tenemos que sufrir muchas veces, ¿verdad? La agonía, la aflicción del desprecio. De sentirnos, mi amado, desterrados. De tener que ver la cara de nuestros enemigos que en una ocasión fueron nuestros mejores aliados, nuestros amigos, incluso nuestra familia. David tuvo que vivir ese trago amargo de ver que los mismos suyos lo querían matar, los mismos suyos lo querían destronar de su posición, de su reinado, de su corona. Sin embargo, él dijo, algún momento, Señor, tú vas a preparar mesas delante de mí. Esto habla de victoria. Esto habla de celebración. Porque él dice aquí bien claro, mira lo que dice, adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Quiere decir que va a llegar un momento que delante de tus angustiadores, delante de los que te hicieron la guerra, delante de los que te querían ver caído, delante de los que te querían ver destruido, Dios promete, Sama, preparar mesas, porque eso habla de victoria, eso habla de celebración. Dios, el anhelo de todo pastor es que en algún momento ellos puedan cantar victoria sobre aquellos que lo querían ver pisoteado, de aquellos que lo querían ver destruido, de aquellos que lo quisieron correr de su llamado, de su posición. Va a haber un momento, mi amado, que realmente yo me voy a sentar y voy a celebrar. Porque esa promesa es para mí, esa promesa es para ti también. En cierto sentido, lo que David está diciendo, la venganza es tuya, Jehová. Tú vas a pagar. Tú eres el que tienes el día preparado. Tú eres el que tiene ya esa fecha separada. Tú eres el que ha dictado el día en que tú vas a preparar esas mesas delante de mí y delante de mis angustiadores, mis trasquiladores, mis perseguidores. Ellos me verán celebrando. Santo Dios, siento la gloria. Jesus. Dios también está preparando esa mesa para cuando se efectúen. Mire esto, iglesia. Esas mesas también se van a efectuar cuando Dios prepare la boda del Cordero para su iglesia. Porque aunque el diablo se oponga, esa fiesta se dará. Yo siento la gloria. ¡Ah, Jesus! Aunque el diablo se levante como río, Jehová levantará su bandera y cantará victoria. Y esas mesas se prepararán. Y ahí habrá alimento. Aleluya. Habrá vino, habrá aceite, habrá pan, mi amado. Y habrá todo, mi amado, gloria al Señor. Enseñar de festividad, enseñar de victoria, enseñar de celebración. De que lo que Dios Jesucristo, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. De igual manera, todo anhelo del pastor es que el diablo no prevalezca contra él, que la prueba no prevalezca contra él, que sus enemigos no prevalezcan contra él. Escúchame bien, esta es la promesa que Dios tiene también para contigo, que no importa quién se levante contigo, no van a poder prevalecer. Dios preparará mesas delante de ti y de tus angustiadores. Novena promesa. Dice, ungirás mi cabeza. Dice, unge mi cabeza con aceite. Unge mi cabeza con aceite en mi copa. Ese es el próximo punto. Dice, unge mi cabeza con aceite. Mire esto.
Era costumbre para las ovejas, y esto yo lo encontré bien curioso. El pastor, cuando a las ovejas, cuando le ungía la cabeza con aceite, le ungía también, ¿verdad?, las membranas en las narices, las membranas. Porque ahí, usted sabe que ahí había humedad, y una mosca, si se paraba ahí y ponía su huevito, ahí podía nacer, ¿verdad?, la larva y lo que era el gusano. Y el gusano, cuando comenzaba a cursar por toda la membrana de la oveja, subía y penetraba y entraba en su cerebro, y comenzaba, mi amado, a atormentar a esa oveja a tal magnitud que la oveja, para encontrar alivio, se tenía que golpear la cabeza duramente contra las peñas hasta que esa oveja terminaba muerta. Entonces, el propósito del aceite era que el aceite servía como un repelente. El aceite, cuando el pastor se la ponía por la cabeza de la oveja, no había mosca que podría realmente pararse encima de su cabeza para tratar de poner ningún tipo de huevito. Lo mismo es en ese sentido espiritual o simbólico para nuestra vida. David entendía muy bien lo que era ungir la cabeza con aceite, porque en el término acá humano, cuando se ungía a una persona, se ungía con el propósito de separar a esa persona al ministerio, pero también el ungimiento traía algún tipo, ¿verdad?, de protección, y de igualmente. Y ungir el aceite a los convidados en ese tiempo, la costumbre era algo de costumbre judía. Y en este sentido ahora, en nuestra vida, en este sentido de la iglesia, ese ungimiento viene por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que cada vez que nos unge, ¿verdad?, con su presencia, y al tener nosotros la unción del Santo, es como un tipo de renuevo, es un revestimiento diario que nos hace a nosotros todo el tiempo apto para nosotros poder continuar sin tener que sentirnos atacados por ninguna fuerza externa. Amén. En este sentido, mi amado, la novena promesa de Dios de ungir nuestra cabeza con aceite está efectuado cada día. Por eso es importante que cada vez nosotros le pidamos a Dios siempre la bendición de ungirnos todo el tiempo, siempre. Porque aquí la unción tiene muchas connotaciones. Habla de favor, habla de gracia, habla de llamamiento, habla de protección, habla de gracia, habla de muchas cosas de parte de Dios. Y Dios promete, mi amado, uno de los anhelos del pastor es que Dios, la gracia de Dios, ¿verdad?, su presencia, ese ungüento, ¿verdad?, de parte de Dios, siempre esté presente en la vida del pastor. O sea, no hay mejor anhelo que siempre saber que nosotros tenemos, ¿verdad?, la mano de Dios sobre nuestra vida. Todo pastor desea que ese es el anhelo de todo pastor, que la mano de Dios esté sobre él siempre. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, la vida de Samuel, de Sansón, de David, de estos hombres cuando eran niños, y Jesucristo mismo, ¿qué es lo que leemos? Que cuando una vez que ellos descubrieron que Dios tenía algo con ellos, ¿qué dice la Biblia? Y el Espíritu de Dios comenzaba a estar con ellos, y ellos crecían en la gracia del Señor. ¿Ve? Eso habla del ungimiento de parte de Dios. Y David aquí estaba diciendo que no importaba lo que él estaba cursando, no importa lo que él estaba experimentando, que él se sentía bien y seguro y protegido porque él tenía la unción de Dios sobre su cabeza. Él entendía que no importa lo que el diablo hiciera, no importa cómo el enemigo se levantara, su reinado no se lo quitaba a nadie. Santo. ¿Por qué? Porque David es una de las personas
cuyo reinado era incondicional. Es decir, aquí no importa lo que él hiciera, no importa lo que ocurriera en su vida, su llamado era incondicional. Él es uno de los muy pocos que tenían un llamado incondicional. Los demás tuvieron llamados condicionales, quiere decir que ellos tenían que hacer algo para permanecer en ese llamado. Tal es el caso como de Saúl. Saúl tuvo que hacer lo que Dios dijera para él permanecer como rey. De lo contrario, quedaba desechado. Pero David, no importa lo que él hiciera, el llamado de David, el reinado de David era permanente porque venía de Dios mismo. Entonces él sabía que no importaba lo que el diablo hiciera, no importaba cómo se le levantaba el enemigo, él sabía que la unción de Dios estaba sobre su cabeza. El llamado, el ungimiento, la bendición, la gracia, el favor, etc. Y lo mismo es el anhelo con cualquier pastor. Que ese llamado no salga de nosotros, porque no va a haber nada, mi amado, que pueda hacer el enemigo para quitarnos eso. Por eso David decía, unge mi cabeza con aceite. Él está hablando también mentalmente. Guarda mi mente, protege mi mente. Él está hablando aquí nuevamente de mantener esa cordura, de mantenerse bien, de no ser un demente, porque hay cosas, mi amado, que lo pueden llevar al borde de la locura. Pero él hablaba, no, Señor, tu ungüento está sobre mí y yo me voy a preservar, yo me voy a guardar. Esto no me va a volver loco. Esta situación, estos ataques, esta persecución, esta soledad, este rechazo no me va a volver loco. ¿Por qué? Porque tú unges mi cabeza con aceite. No hay gusanos que se puedan meter en mi mente a tratar de crear locura en mí. No. Yo sé quién yo soy. Nada más Sakai. ¿Ves? Esas cosas es lo que él estaba proclamando. 10ª promesa. Dice, llenará mi copa hasta rebosar. Dice, mi copa está rebosando. Esto habla de abundancia. Dios promete llenar tu copa de tu vida. Él desea llenarte siempre de tu presencia, de la presencia de Él, para que tú puedas mostrar su gozo. Esto habla de abundancia, esto habla de provisión. Recuerdan que yo hablé de la diferencia de bendición y provisión. Bendición es cuando tú multiplicas de lo que tienes. Provisión es cuando tú tienes abundancia de donde no había. Que Dios provee para ti de donde no había. Es decir, aquí el ejercicio aritmético de 0 por 0 es 0. Pero con Dios, la provisión de Dios es que 0 por 0 es abundancia. Aleluya. 0 por 0 es abundancia cuando se trata de la provisión de Dios. Y Él está hablando aquí, mi copa está rebosando. Él está hablando de abundancia. Él está hablando, pero no está hablando de lo material. No pensemos todo el tiempo en lo material, señores. Él está hablando aquí que la promesa que Él está declarando es que Dios promete proveer abundancia de vida, abundancia en lo espiritual, abundancia de gozo, abundancia de paz, abundancia, mi amado, de tantas cosas que necesitamos hoy, lo cual es otro anhelo del pastor. El que es pastor, su anhelo es que Dios esté rebosando su copa, que su copa nunca esté escaso, que su copa nunca llegue a estar seca, que haya ese abastecimiento, pero sobreabundante, que nunca falte, que haya suficiente para poder incluso transmitir y dar a otros que necesitan. Porque sí, mi amado, hay momentos, mi amado, que en la vida del pastor, mi amado, a veces sufrimos desgastes, a veces sufrimos agotamiento y llegamos a veces a estar tan vacíos que no tenemos suficiente para dar. No tenemos suficiente para llenar el estanque de otro. Y cuando cuando David está diciendo que Él llenará tu copa hasta rebosar, está hablando de que en ti no va a haber escasez. De que tú y yo vamos a poder, mi amado, tener suficiente para llenar el estanque de otros. Para poder apoyar a otros cuando están en esas bajezas espirituales.
Está hablando, mi amado, que Dios promete, mi amado, que en ti no va a haber ningún tipo de escasez ni necesidad. Tu copa estará rebosando. Tu copa estará rebosando de gracia, de gozo. Tu copa estará rebosando del amor de Dios. Tu copa estará rebosando, mi amado, amén, de la bendición y del fluir de Dios. Tu copa estará rebosando de su presencia. Aquí vemos, mi amado, la undécima promesa. Ya dimos la décima promesa. La undécima promesa dice: el bien y la misericordia me seguirán toda la vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia. Dos cosas, mi amado, bien importantes. Porque el salmista aquí hace suya la promesa que la misericordia y el bien nunca se apartarán de su vida. Él estaba declarando, mi amado, que no importando dónde él se hallaba en su vida, en qué temporada, el bien y la misericordia nunca lo abandonarían. El bien, hablando de que nada malo vendría a su vida en ese sentido, de que, ¿cómo te digo? De que de algo malo siempre algo bueno producirá. Porque yo no sé cuántos de ustedes pues han dicho, y muchos de nosotros hemos dicho esto: las cosas me van de mal en peor. Esa palabra, esa expresión no debe de existir en un cristiano. Decir, las cosas me van de mal en peor. No, eso es un impío. Pero el cristiano realmente debe de decir lo siguiente: las cosas me están yendo mal ahora, pero de ese mal me sale algo bueno y saldré mejor. Eso es lo que deberíamos decir. Y eso es lo que prácticamente está implicando aquí David. David estaba diciendo: el bien y la misericordia no se apartarán de mí. La misericordia, porque la misericordia es lo que Dios retiene de nuestra vida, mereciéndolo. Él estaba hablando que Dios siempre va a retener de nuestra vida cualquier mal, cualquier juicio, aunque no lo merezcamos. Porque nosotros merecemos el juicio de Dios, nosotros merecemos la muerte eterna, nosotros merecemos el infierno, pero la misericordia de Dios permite que todas esas cosas se aguanten, que todas esas cosas se alejen, que todas esas cosas se retengan. Eso es misericordia. La gracia de Dios es lo que Él te da que tú no mereces: vida, bendición, prosperidad, salvación. Esas son cosas que Él te da que tú no mereces. Pero Él retiene la maldad, Él retiene el juicio, Él retiene el infierno, Él retiene la muerte segunda y eterna para tu vida. ¿Por qué? Porque Él te ama. Y el anhelo de cualquier pastor es que el bien y la misericordia los siga todos sus días de vida, no importando la temporada en que te encuentres, porque en la vida, así como hay 4 temporadas aquí en el mundo, también todos nosotros pasamos esas temporadas. Y la temporada del invierno es el más difícil, porque ahí nada nace, nada crece, nada florece, todo es frío, todo se detiene, todo se paraliza, todo se congela. Y parece que no hay progreso, parece que no hay nada. Y esa es una temporada bien fuerte que todos nosotros vamos a tener que atravesar si queremos realmente ver la bendición y la gloria de Dios. David pudo entender que el bien y la misericordia no se apartó de él, aunque él no estaba en el palacio, porque lo corrieron de su palacio. David vio que el bien y la misericordia lo seguían, aunque él no podía ser pastor, porque no tenía a quien pastorear en ese momento. David entendió que el bien y la misericordia lo seguían, aunque él no dejó de ser guerrero por un momento, porque tuvo que irse a la huida. Incluso ante los ojos de a lo mejor de sus más aliados, lo vieron como un cobarde. Porque dijeron, pero ven acá, ¿dónde está nuestro líder? ¿Dónde está nuestro guerrero? Se fue a huir. Eso es un cobarde.
Pero hay gente que no entiende, mi amado, que hay momentos de escondernos, hay momentos, mi amado, de realmente estar en un tiempo de soledad, porque como único podemos nosotros atesorar estas promesas de parte de Dios que de otra manera no lo hubiésemos podido descubrir o entender. David entendió entonces que el bien y la misericordia no tan solamente era necesario, sino que no se apartaría de él. Y por último, la promesa número 12 dice: en la casa de Jehová moraré por largos días. En este último verso él termina con una promesa que nos lleva a lo que es la casa de Dios. Y eso habla de refugio. Eso habla, mi amado, de un lugar seguro también. Jesús dijo en una ocasión: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. En Apocalipsis capítulo 21 verso 3 dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. David entendía que él podía tener palacio, pero no era mejor que la casa de Dios. David entendía que él podía tener casa propia, pero no era mejor que la casa de Dios. David entendía, mi amado, que él podía haber estado en las cuevas, como en ocasiones estuvo, metido en cuevas, pero que esas cuevas no eran mejor que la casa de Dios. El anhelo de todo pastor y el anhelo de cualquier cristiano realmente que quiera servirle a Dios es que pueda estar en el mejor lugar donde realmente Dios considere que no se puede igualar a ningún otro lugar, a ninguna otra estructura sobre la faz de la tierra, su casa. Y conste, no es que Dios mora en los templos, porque ya ese tiempo se terminó. En los tiempos de Moisés, sí, él moraba, él escogió el tabernáculo para él, en sentido figurado, morar en ese lugar. Y él descendía donde estaba ubicado el arca del pacto, que era en el lugar santísimo. Pero cuando la iglesia se formó, ya Dios dejó de morar en templos hechos por manos humanas, sino que ahora esta es su casa, nuestro espíritu, que en efecto transforma el alma, porque es en el espíritu que Dios hace morada. Pero David sabía que no había otro lugar que morar por largos días en la casa de Jehová, porque ahí él hallaba un ambiente distinto. Y hay veces, mi amado, y esto yo lo he hecho numerosas veces, cuando yo he querido, mi amado, realmente abrir mi corazón, lo he tenido que hacer en la casa de Dios, frente a su altar. Porque solamente Dios sabe las lágrimas que muchos de los pastores derraman en ese altar. Si esos altares pudieran hablar, ¿qué cosas dirían? ¿Qué cosas hablarían, verdad, de lo que está en el corazón de muchos pastores? El silencio que a veces se pudieran interpretar y hablar en voz alta de muchos de los ministros que hoy en día, amén, están operando en el ministerio. Y lo fuerte y lo complicado que a veces se ha tornado, mi amado, porque estamos, como dije siempre, y siempre lo digo, estamos viviendo unos tiempos bien difíciles. David comprendió esto, David lo vivió en carne propia, lo tuvo que sufrir, lo tuvo que vivir, lo tuvo que experimentar, pero se dio de cuenta que una de las promesas que Dios, verdad, que él mismo se había hecho, era que él iba a morar en la casa de Dios por largos días, que no había nadie que lo sacara de ese lugar.
que no había nadie que pudiera decirle que hay otro lugar mejor que ese. Él entendía, ese es el lugar donde yo quisiera estar. Y el anhelo de todo pastor es morar en la casa de Dios. No en la casa de donde está la rencilla. No en la casa donde está la murmuración. No en casa, mi amado, donde están las mentiras. No en casa donde se sientan en sillas de escarnecedores. No, es en la casa de Dios. Es decir, que el pastor, el anhelo del pastor no es hacer excusas para faltar a la casa de Dios. Es que esa sea su prioridad, es que ese sea su destino, es que ese sea su pasatiempo, es que ese sea su oficina, es que ese sea su dormitorio, es que ese sea su hamaca, es que ese sea su lugar, mi amado, de vacación. Ese, la casa de Dios, morar por largos días. El Salmo 23, mi amado, es un salmo que nace del corazón de un hombre que comprendió lo siguiente, y con esto termino: que de nada valió llamarse rey, de nada valió conocerse como pastor, y de nada valió, mi amado, convertirse en un guerrero. Porque a última hora ninguna de esas posiciones lo pudieron salvar a él de experimentar un momento de agonía, de soledad, de rechazo, de persecución contra sus propios enemigos, de sus cercanos y de su familia. Nada de eso lo pudo salvaguardar de experimentar, mi amado, la traición. Nada de eso lo pudo salvaguardar de experimentar la soledad, mi amado, y verse solo, mi amado. Tener que estar en desiertos y en cuevas metido. Tener que abandonar todo lo que él quería, todo lo que él anhelaba, todo lo que él deseaba, todo lo que él amaba. Tener que abandonarlo y verse solo, experimentando uno de sus peores momentos en su vida como hombre. Porque a última hora, quítale la corona, quítale las vestiduras, quítale sus herramientas y termina siendo un simple hombre. Y el anhelo de todo pastor, mi amado, es que nosotros no veamos el ministerio o el cargo o la posición como algo de seguridad, mi amado, porque a última hora, Dios puede permitir algo en nuestra vida, mi amado, que tengamos que obligatoriamente olvidarnos del título, olvidarnos de la posición, mi amado, y tener que vivir una vida, mi amado, en un desierto donde nos vamos a encontrar solos. No va a haber respaldo, no va a haber consejo, no va a haber amigos, no va a haber nada, mi amado, porque nada de eso nos va a ayudar. La gloria pasajera que se vivió en el pastorado, la gloria pasajera que viviste tú en el ministerio, mi amado, no va a importar cuando Dios quiera llevarte a un desierto para que tú puedas verlo a Él en acción. Porque a veces el ministerio ciega. A veces el ministerio, mi amado, nos hace olvidar quién es Dios. Nanza. A veces el ministerio, mi amado, nos hace a nosotros orgullosos y prepotentes, mi amado. Eso es hasta que Dios mismo permite situaciones en nuestra vida que nos obligue a tener que entrar en el desierto y tener que decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que Dios me los guarde, que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga mucho. Gracias por la sintonía, bendiciones a todos. Espero que descansen bien, sigan orando por su servidor, mi amado. Agarre esta palabra. Mayormente para ustedes los pastores, pero agarre la palabra para usted también. No necesariamente tiene que ser pastor o pastora. Agarra esta palabra si tú entiendes que tú tal vez te puedes familiarizar y conectar con lo que se habló hoy. Espero que el Señor te cuide, te bendiga y siga adelante, que Dios te sigue amando sin importar lo que estés atravesando. Chao. Gracias.